invitación mía esta mañana es poder conseguir que ustedes puedan sentarse en otra silla del parque de pelota a ver este juego. Cuando nosotros miramos de cerca la experiencia del Alzheimer, nos encontramos que, como bien nos dijeron desde el 99 hasta el 2000, nosotros estábamos ya viendo un poquito más de luz cuando entendíamos que había 3 enzimas clásicas y básicas trabajando en el proceso: la alfa-secretasa, la beta-secretasa y la gamma-secretasa. Y ya es de publicación mundial la experiencia de saber que cuando la alfa-secretasa está presente, la proteína precursora de este amiloide es cortada de manera correcta. Y el pedacito que se supone que tiene la propensión a convertirse en un oligómero beta-amiloide, se va juntito con esa proteína que se corta correctamente en la membrana celular. Y la experiencia nos dice que entonces se convierte en un elemento poderoso para ayudar no solamente al cuidado de las neuronas, al mantenimiento y el crecimiento. No obstante, no es así cuando tenemos la presencia de lo que nosotros llamamos el pathway dañino, donde la beta-secretasa es la que aparece y corta la proteína de una manera equivocada, dejando un filamento que luego es también tirado a la carretera y se convierte en unos oligómeros que se van uniendo poco a poco hasta llegar luego a formarse en fibrilas y protofibrilas. Y cuando las acumulaciones son grandes, como ustedes conocen, tenemos las famosas placas amiloides con las que tenemos que trabajar con nuestros pacientitos de Alzheimer. Y usted se pregunta, ¿eso lo sabíamos? ¿Y usted qué hace aquí? Y la respuesta es bien sencilla. Mi experiencia es una experiencia que corre en 2 carriles. Yo tengo la dificultad, como decía Karl Barth, de trabajar con la necesidad de definir lo que se conoce como el síndrome de Calcedonia. Escoger cuál es el sombrero que a mí me identifica más. Y yo escogí la carrera pastoral porque entendía que allí podía ser un poquito más efectivo por razones de fe y razones del corazón. En esa experiencia pastoral, sin excepción, todos los pacientitos de Alzheimer en diferentes etapas que hemos estado mirando por los pasados 30 años, tienen unos dolores extraordinarios, profundos que guardan. Yo vengo de una escuela que sé que la mayoría de los veteranos que están aquí conocen, y es la escuela donde usted tiene que sentarse a escuchar y tiene que oír, porque el escuchar y oír no solamente al paciente, su historial y la gente que está alrededor suyo, le va a decir muchas cosas. Y me perdona, yo no soy médico, así que puedo hacer este señalamiento. Esto es off the record. Tengo un problema muy serio con algunas clases médicas que se han estado graduando recientemente, que posiblemente tienen 4 cerebros en vez de 1 como nosotros, pero tienen dificultades para oír. Y hay que oír, hay que oír. Dentro de ese proceso también en las experiencias que tenemos con los acercamientos de espiritualidad cristiana, y sé que hay muchas otras clases de espiritualidad. Yo estudié en Chicago y por gracia de Dios tengo la oportunidad de conocer algunas de ellas, pero tengo un bias hacia la espiritualidad cristiana porque más del 85% de la gente con la que yo trato en Puerto Rico o son católicos o son protestantes, y ya usted sabe cómo se maneja la fiesta en ese proceso. Y las conexiones que tenemos con los aspectos emocionales y conductuales que hay detrás de todo esto. Por otro lado, yo pasé siendo un muchacho bivocacional muchos años y dediqué muchos años al área de la investigación y research. Y yo me encontré con muchas cosas que llamábamos en el área de los laboratorios los serendipities. Íbamos a buscar una cosa, encontrábamos otra. Me pasó, por ejemplo, trabajando con el desarrollo de un proceso industrial para el ajuste de soluciones intravenosas de sulfato de gentamicina en dextrosa y en solución salina. No es hasta que me da con mirar de cerca las 3 estructuras centrales que tiene la molécula que descubro en matemática que la del medio tiene una inclinación de 29 grados y que es por eso que no se comporta de manera regular respetando las leyes de química física. Y fui buscando una solución y encontré otra. Me pasó también reformulando Synthroid, dirigiendo ese equipo en Baxter, Travenol, allá arriba en Jayuya en 1982. La tableta no daba el content uniformity ni su correlación era la correcta. El serendipity me llevó a mirar un material que es inerte, que usted lo mira de lejos y dice no tiene que ver nada con el producto que yo estoy trabajando, la levotiroxina. Pero tan pronto decidí pedirle a los muchachos que cambiaran el almidón de compactación, que era levorotatorio, por uno que fuera dextrorotatorio, bingo.
estamos corriendo. Y me sucedió también trabajando con la revalidación de un antipsicótico, cuyo mecanismo era un bloqueador de dopamina. Había que mirar un poquito más de cerca el área tegmental ventral del cerebro, porque como ustedes saben es el segundo pathway de la dopamina, y había que mirar con un poquito más de delicadeza qué era lo que estaba pasando allí. Desde allí entendí que hay preguntas que yo no me quiero formular, que me las debo formular. Porque es bien probable que en el manejo de esas preguntas encuentres respuestas que son mucho más profundas y más complejas y mucho más completas para el trabajo que estoy desarrollando. Y, como hemos dicho en otras ocasiones, es la dinámica de ver también lo que les pasa a otros. Y uno de los ejemplos que a mí me gusta siempre utilizar es este señor de las vacas locas. ¿Se acuerda del Crosford Jacob? No lo traigo por casualidad, es que yo tengo una pasión con lo que sucede aquí dentro. Las vacas locas, como nosotros las conocemos popularmente, comienza con un análisis que se hace de unos indios que se llaman the forest people, la gente del bosque, allá en el Ramu Purari, en Nueva Guinea. O sea, unas mujeres caían con unas convulsiones y unos problemas neurológicos extraordinarios. De momento comenzaban a balbucear de manera incoherente y al cabo de unos 2 o 3 días morían. Carlton Gaidushek, que es el que está trabajando con esto desde el 57, tiene problemas para examinarlos porque dentro de todo lo que es el proceso de la superstición de los indios no se pueden tocar para hacerle autopsias. Y no es hasta un tiempo después que pueden encontrar lo que desde entonces se conoce como la encefalopatía espongiforme. Y se pasan años buscando cuál es la bacteria que lo causa, cuál es el virus que pone eso en función. Hasta que en Bedford College en 1967 un biofísico llamado John Stanley dice, ¿y qué si estamos trabajando con una proteína? Y se trabaja con el proceso de esa proteína y no es hasta que Prusiner, que se ganó un Nobel Prize por esto en la Universidad de California en San Francisco, la puede aislar en los 90 y encuentra una cosa que se llama la proteína Prion P. Y la Prion P nos ha dado muchos dolores de cabeza, no es la Crosford Jacob el único problema que nos ha dejado. Se transmite esa enfermedad por comida. En aquellos casos de los Kuru, era que las muchachas desenterraban sus muertas, las picaban en pedazos y se las comían. Los varones no tenían mucha incidencia de esa enfermedad porque a ellos no les gustaba comer mujeres muertas. Ellos se comían los varones. Tan pronto trabajamos con esto, nos dimos cuenta de que era un problema que no se iba a cocinar, no se iba a dilucidar simplemente por asar un poquito más la carne. Había que trabajar con las conductas de los muchachos que tenemos en esa tribu. Ahora usted se pregunta, ¿y para dónde usted va con esto? Bueno. No es que le leo los pensamientos, es que según fui montando la presentación me di cuenta de que tenía que ir levantando un poquito de ambiente y de curiosidad, porque si algo califica a cualquier médico que yo conozco de altura, es que la curiosidad y el deseo de saber qué es lo que está pasando es algo innato en sus vidas y en su formación. Miren, este es un trabajo de los muchachos de la Universidad Federal de Santa María en Río Grande do Sul del 2007. Y ellos comenzaron a trabajar con el proceso de esa proteína celular. Y esa Prion P, ellos dicen en estudio con ratones que tiene la capacidad de poder trabajar no solamente con el área de la excitabilidad neuronal y la adhesión, sino también con el manejo del dolor en las ratas de laboratorio. Y yo quiero que le pongan un checkmark a esto, porque ya mismito va a aparecer un estudio más reciente sobre esto. Y las recomendaciones y las ideas que voy a soltar, las voy a soltar de gratis. Alguno de ustedes posiblemente se pueda hacer millonario después de eso. Interesante que en el abstract de ellos usted encontrará que no aparece esa proteína, yo la fui a buscar. Y me encontré que la que causa el Crosford Jacob no es la celular, sino una que le pusieron por nombre Forscrappy, SC. Porque es exactamente igual a esta, lo único que tiene uno de los segmentos que lo dobla, hace una estructura un poquito distinta en términos de formación y de conformación. Interesante por demás está decir que cuando usted la mira de cerca, se va a encontrar que pertenece al brazo cortito del cromosoma 20 y es desde allí que se sintetiza.
no solamente se sintetiza desde allí, sino que nos ha dado a nosotros la oportunidad de ser mirado un poquito más de cerca por la gente del Instituto Nacional de Salud. Y haciendo alardes de que se está descubriendo el Mediterráneo, y a mí me da la impresión de que esta es una frase que hay que decir con propiedad y corrección, se dan cuenta de que hay que mirarla mucho más de cerca, y aquí esta es la parte que yo quiero que ustedes, por favor, miren con el corazón más que con sus mentes entrenadas, porque han descubierto que esa nena es la que está realmente detrás de todos los esfuerzos para la formación de los oligómeros de estos famosos beta-amiloides. Es interesante porque se van a dar cuenta de que la proteína que forma estos oligómeros no es la SC, es la regular que nosotros tenemos en nuestros cuerpos. Y cuando fue mirado por la gente de Yale, que fueron los que hicieron este estudio, la gente de Lauren y compañía, yo les voy a mostrar el estudio dentro de unos segundos, se dieron cuenta de que no solamente formaba las placas amiloides, sino que hacía un disruption en el long-term potential a nivel neuronal de los hipocampos. Y esto es importantísimo, porque está creando las placas amiloides, pero al mismo tiempo está creando la disrupción en el proceso de información que el hipocampo debe manejar. ¿Quiénes son esta gente? ¿Dónde están en Yale? Yo tuve la oportunidad de comunicarme con ellos recientemente. Este estudio es del 2009. Y ellos llegan al punto de decir que no solamente está la proteína haciendo esto, han podido aislar anticuerpos de ella. Y si hay anticuerpos de ella, la proteína suelta algo en el proceso. Por lo menos eso fue lo que yo aprendí en áreas de investigación. Y si yo estuviese en sus zapatos, yo mandaría a hacer estudios de electromagnéticos y de estructura de la proteína regular que tenemos en el cuerpo para ver si la que usted va a ver ya mismito y lo que usted recibe en el laboratorio se parece. Y de hecho, no soy yo, ellos mismos están diciendo que en algún sitio alguien va a tener que empezar a hacer estudios farmacéuticos bien fuertes sobre esto, porque si se pueden conseguir procesos terapéuticos farmacológicos para inhibir este proceso con la prion, tenemos un ganador en las manos. Interesante, ella forma oligómeros mediante la expresión de ser un receptor por cloning. Y si se cansan de las letras, yo les voy a presentar algunas de las laminillas que los muchachos me enviaron, porque yo creo que vale la pena verlas. Estas son soluciones de 5 a 6 nanómetros y se van formando, según la proteína, los va alando los péptidos, va formando los oligómeros, después las protofibras, las fibrilas, hasta crear las placas amiloides. Un poquito más adelante va a poder ver las fibrilas desarrollándose en el área del hipocampo, según ellos las pudieron aislar. Y más interesante aún, verlos a nivel neuronal. Es curioso saber que la gente de Harvard, la gente de universidades en Alemania y la gente de Massachusetts habían visto esto, pero no sabían cuál era el elemento común. Le llaman un High Affinity Cell Surface. Hay una superficie que es afín a este proceso y no la habían podido identificar. La gente en Yale lo hizo en el 2009 y a esto se le está pegando bien fuerte recientemente. Aquí está la proteína P ayudando en la formación de esos oligómeros. Quiero que entiendan que en ratones han aislado una multiplicidad de clones, hasta 225,000 de ellos. Y en esos clones han podido identificar estructuras exactas, idénticas de ellas, tal y como salieron de otras células en los ratones. Todavía se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con lo que usted dijo acerca de las experiencias de dolor? Miren, aquí está la presencia de los anticuerpos y aquí sin la presencia de ellos. Aquí está otra vez con los oligómeros tratando de formarse alrededor de ellas y el famoso segmento 42 que con mucha maestría y precisión la doctora Vanessa nos hablaba hace un rato atrás. Este es el análisis de cómo esa proteína celular trabaja con la inhibición del long-term potential del hipocampo a nivel neuronal. Y notará que tiene la capacidad no solamente de alar el oligómero, como se le estaba diciendo, sino meterse en esa actividad neuronal y decir, tú no vas a funcionar más. Es curioso porque lo hicieron con ISIN y los resultados son extraordinarios. Maravilloso es este cerebro que pesa 3 a 3 libras y media y que Papito Dios lo puso en
en un poquito de líquido allá arriba para que nosotros pudiéramos tener la mejor de las computadoras que jamás se hayan inventado en la creación, que nos ha permitido a nosotros mirar de cerca que esa proteína juega un rol central en el proceso de la neurodegeneración. Y ellos están pidiendo que se mire de cerca este lugar como un sitio Nobel para el desarrollo de procesos terapéuticos y farmacéuticos. Otra vez, yo invito a la gente que tiene relaciones aquí con industrias farmacéuticas, préstenle atención a esta nena, porque creo que esta nena nos va a dar a nosotros muchas buenas noticias en los próximos años. Un poco más adelante usted va a poder ver algunas gráficas que enviaron la gente de Harvard, del Hospital General de Massachusetts, de universidades en Alemania. Y estos halos, ellos sabían que se estaban formando y que alguien los estaba llamando, no conocían quién lo estaba haciendo. Ahora se están comunicando entre universidades y se dan cuenta de que se trata de nuestra amiga la proteína Brion. ¿Cómo sucede esto? Y esto hay que darle las gracias a la gente de NIH, que son los que los tienen en la página de internet, para que todos nosotros los podamos utilizar. Ella llega a este sector y comienza a alar los péptidos hasta formar los famosos oligómeros que conocemos. Pregunta, y yo no tengo respuesta para ello, el que la encuentre se va a hacer multimillonario y le van a dar un premio Nobel. Cuando ella llega, ¿es porque llega la beta secretasa o la beta secretasa llega porque ella llegó? Es interesante, sabemos que cuando esto sucede hay procesos de inflamación que se están dando a una velocidad extraordinaria en ese cerebro. Y un detalle que es del doctor Douglas Field, también de NIH, y es un neurobiólogo famoso por sus trabajos con astrocitos y microglías. Él nos dice que las microglías que deben salir en defensa de esas neuronas tienen un problema. Ellas van por el camino sintetizando esa proteína. ¿Y cuál sintetizan? La prion P correcta que nosotros tenemos regularmente en nuestro cuerpo, o una que yo creo que se marca en las experiencias de dolor. Esta es la hipótesis que yo les voy a presentar. Puedo estar equivocado, pero a mí me parece que en algún lugar esa prion se afecta a base de las experiencias de dolor que nuestros pacientes tienen. Yo no niego, gente, todos los aspectos ambientales, los efectos de los cromosomas 1, 21, 14. Yo he leído eso por entretenerme, porque cuando me canso de la teología necesito leer un poquito de ciencia para poder sentirme que estoy, usted sabe, usted entiende, no lo tengo que explicar. Yo no niego los problemas con la penicilina 1, eso está ahí. Pero a mí me preocupa el que nosotros no miremos de cerca y a veces hasta de forma preventiva, el que una experiencia traumática fuerte, de dolor familiar, de dolor de situaciones personales, que se pueda traducir en neuropatía y hasta en procesos de inflamación, pueda ser el trigger que haga que nuestros pacientitos al final del camino, se les active el que esta proteína llegue a su cerebro con un parcho que sea el equivocado. ¿De dónde yo puedo sacar una información como esta? De lo que me dijeron los brasileros en el 2007, de que ella trabaja con el dolor de los neuronas que trabajan el dolor. No, mire gente, en el 2011 la gente de Calgary lo probó. Y dijo que la proteína prion celular es la primera que aparece a nivel neuronal para poder ayudarte a trabajar con las experiencias de dolor, no solamente por neuropatía, sino por inflamación. Y ese famoso receptor N-metildeaspartate de que hablaba la doctora Vanessa hace un ratito, ella lo inhibe. Se sabe que ella inhibe ese receptor. Entonces, usted se pregunta, ¿pero cómo un dolor va a ser causante o va a provocar que esta proteína se pierda así en el espacio? Miren, decía el doctor Fields, trabajando con los modelos neuronales, que tenemos que tener cuidado al trabajar con las neuronas que están insuladas con mielina y aquellas que no están insuladas con mielina. Las que trabajan con dolor no están insuladas. Las que trabajan insuladas están transmitiendo a 200 millas por hora. Las no insuladas están transmitiendo 100 veces más lento, a 2 millas por hora. Tengo 100 veces más probabilidad de que una experiencia alfa, en presencia de esa proteína, tenga la oportunidad de marcarla. Preguntas, cantidades, respuestas muy pocas. Pero ¿qué si lo que el pastor les está diciendo esta mañana
tiene un poco de razón además de lógica, y nosotros podemos trabajar de manera preventiva con los pacientes que estamos manejando para ayudarles a trabajar mejor con sus experiencias de dolor y así tratar de minimizar que un fenómeno como este esté produciéndose cuando estén en la tercera etapa de su vida. Curioso. Es mucho lo que podemos decir respecto a los pacientes de Alzheimer, pero algo adicional para complicarle la fiesta, la cantidad de cortisol que corre en la cabeza y en el cuerpo de un paciente de Alzheimer. El estudio que estoy presentando aquí dice que esta gente tiene una cantidad significativa mayor de cortisol que los pacientes que regularmente usted está tratando con esa cantidad extraordinaria de ese productor de ansiedad. Y con las experiencias que ustedes tienen, ¿usted puede trabajar con medicamentos regulares estos niveles de cortisol en un paciente de Alzheimer? ¿Qué sucede cuando nosotros nos arriesgamos o nos podíamos arriesgar a recomendar antidepresivos, por ejemplo, en estos pacientes? ¿Cuántos dolores de cabeza teníamos en las manos? Otra vez, yo no soy médico, yo les estoy hablando como pastor y los dolores de cabeza que yo veo del otro lado de la verja. Mas, sin embargo, yo soy consciente de que existen mecanismos que tienen que ver con el aspecto interdisciplinario, la experiencia de la espiritualidad y este asunto de poder trabajar en equipo con el proveedor de cuidado y el clínico, el médico, que me pueden ayudar con esto de una manera extraordinaria. Hace poco leía de la doctora Sofía Lin, que después que escribió ese estudio se hizo doctora en esta zona, algo que se conoce como los estudios de Alzheimer y espiritualidad. Esto está en internet, completamente gratis, ¿oyó? Todos estos materiales ustedes los pueden accesar y yo le voy a dar esta presentación a la doctora Ivonne Jiménez para que luego las pueda compartir con aquellos que la quieran tener. Ella decía muchas cosas sobre el área de la espiritualidad. Ella decía la necesidad que hay en enfermedades crónicas de buscar issues existenciales y espirituales. Hablaba un poquito más acerca del proceso de significado y los aspectos simbólicos. Y todo eso a mí me encanta. Pero no es casi hasta el final del documento que ella presenta que este acercamiento psiconeuroinmunológico debe ser el principio para trabajar con los mecanismos fisiológicos que pueden ayudar, no solamente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto psicodinámico e integral de un paciente. Voy a aterrizar, se lo voy a presentar de manera práctica. ¿Cuántos de nosotros nos asombramos al ver pacientes de Alzheimer que no se le olvidan las canciones? ¿Qué sucede entonces con el mecanismo de bloqueo del hipocampo que no puede llegar a esos lugares donde se están guardando ondas musicales en vez de datos? Les voy a decir algo que yo había compartido con la doctora Ivonne Jiménez hace unos meses atrás. Mi preocupación con mucho interés es la siguiente, que no son solamente las canciones las que guardan. Yo me siento con un paciente de Alzheimer que a veces no reconoce ni siquiera a su hijo o a su hija que está a su lado. Y yo le digo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y se sienta y dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. ¿Dónde se guardan las oraciones? ¿Cómo se guardan los rezos y las oraciones en el cerebro de un ser humano que está bloqueado por placas amiloides? Que ese efecto no puede incidir sobre cómo ora. Pero más serio aún, me siento con una pacientita y la voy a mencionar por nombre y apellido, casi hasta el final. La profesora Josefina Benave, viuda de Castro, la viuda del doctor Félix Castro Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista de Carolina, hasta 1985 que murió. Doña Pepita, como nosotros la conocíamos, yo me sentaba con ella y le decía, Pepita, ¿quién soy? ¿Ah? Pepita, y no reaccionaba. Josefina, llegó Misraim. Ah. Pepita, el Señor es mi pastor. Se sentaba, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Y te decía el salmo completo. Entonces uno descubre que mientras lo están haciendo, hay algo de las emociones que empieza a aflorar. Porque aunque nosotros creamos que no tienen emociones, usted sabe que las tiene. Y está desconectado de su pasado y no tiene ningún tipo de experiencia para poder saber qué es lo que hay en su futuro, pero su presente lo puede vivir con calidad. Y es porque la canción, el rezo, la oración y la oportunidad esa de cantar lo que conoce de su experiencia religiosa, le va a bajar sus niveles de cortisol. Pero hay un
Un win-win situation aquí dentro. Porque si usted adiestra al proveedor de cuidado para que haga estos ejercicios con ese pacientito, va a encontrar que a él también le bajan sus niveles de cortisol. Sus posibles eventos de depresión se van a minimizar. Y usted tiene 2 ganadores. Y usted tiene menos dolores de cabeza como proveedor de cuidado de salud. Conclusiones. No son muy difíciles. Yo creo que con este asunto del Prion P hay un poquito de luz al final del túnel. Yo les invito a mirarlo de cerca. Yo creo que nosotros tenemos herramientas adicionales fuera de lo que les dicen los Mercks y los libros de medicina interna y neurología para trabajar con estos pacientes. Hay un mundo allá afuera de pastores y sacerdotes que estamos dispuestos a trabajar con ustedes y un poquito más agresivos. Y me parece que esos acercamientos son los acercamientos correctos para que nuestros muchachitos y nuestras muchachitas de la tercera edad lleguen a cruzar el río con un poquito más de calidad de vida. Que Dios les bendiga y muchas gracias.